Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papá, Dios te bendiga. ¿Qué tal, ¿Cómo hijo? estás? Dios te bendiga, mis amados hermanos. Estamos agradecidos con Dios ahí, pero también orando y clamando porque hoy estamos en una nueva etapa de iglesia de vida. Así es. Hermano, el Señor nos puso a identificar una necesidad especial. Amén. Que todo creyente tenga la disciplina de buscar al Señor todos los Así días. es. ¿A través de qué? La oración y la palabra. Amén, amén. Ahora, algunos de ustedes ya lo sabían, pero no todos los que lo sabían lo están practicando. Y algunos no lo sabían y por eso tampoco lo están practicando. Entonces nos queremos apoyar, nos queremos ayudar, nos queremos bendecir. Queremos tener un tiempo devocional con ustedes todos los días. Y esto que queremos ajá. que pase no es porque yo quiero servir, no es porque No, yo tengo no. necesidad, es devoción. Yo amo tanto al Señor que yo anhelo estar con Él. Claro Correcto, que hay necesidad, correcto, claro que correcto, queremos por conocerlo supuesto. más, pero lo principal no es eso. Lo principal es mi devoción hacia Él. Ahora vamos, mi amado hermano, a hablar de aspectos básicos. A ver, Correcto. ¿qué herramientas? Por supuesto. ¿Qué herramientas o qué cosas deben pasar en un buen tiempo devocional? Digamos, cuando empezamos a hacer devocionales aquí en Iglesia de Vida hace ya muchos años, te acuerdas una hojita que se nos daba, ¿verdad? Sí. Yo para eso no sé cuántos años tenía de ser cristiano. Y oí a muchos hermanos diciendo lo mismo que yo, qué rico tener hoy una guía. Porque muchas veces se nos ha dicho, hagan un devocional, pero ¿y qué es eso? Pues no es leer, Correcto, no es solamente orar. Entonces, dentro de esos aspectos básicos, lo primero que queremos decir es que la palabra es el centro de todo. Amén. Y amado hermano, ayer dijimos algo muy importante. Usted no vio el programa de ayer, Mírelo, búsquelo. Por favor, búsquelo y mírelo. Todos los hermanos de Iglesia de Vida. Esto no es una orden pastoral, no, es una necesidad de espíritu. No es un requisito para servir. No. Entonces debemos estar en eso. Ahora, avancemos un poquitito en el estudio que estamos dando. Escuche, esta y la próxima semana vamos a estar dando algunos consejos bíblicos para entender qué es hacer un devocional. Ya. La tercera semana comienza una serie de devocionales. Amén. Y entonces estamos preparando esa serie de devocionales para que usted mire cómo nosotros nos sentamos aquí a platicar, a compartir, a dejar que la Biblia nos hable y entonces para motivarlo. Usted se puede unir con nosotros, pues. Pero estas 2 semanas, hermano, lunes, martes e incluso el miércoles. Los miércoles son de oración, pero estos 2 miércoles de esta semana y la próxima va a ser para orar acerca de esta necesidad. Amén. Amén, mi amado hermano. Vayamos a los aspectos básicos. El primer punto, la centralidad de la palabra. La palabra es el centro de todo. Pablo, ¿qué dice Job 33:14? Job 33:14. Vamos a Job 33:14. A ver, ¿qué dice Job 33:14? Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y mira lo que dice el 15. 33:15. Ajá. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. ¿Sabes qué dijo una vez el salmista? El salmista dijo, aún en la noche me haces ver mi conciencia. Entonces, Dios habla. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Procurar, buscar, anhelar, desear, escuchar su palabra, meditar en su palabra. El problema es que muchas veces se nos pasa en el corre y vemos esto como un devocional para los que sí son espirituales. Yo todavía soy como carnalón, pastor, entonces como que eso está para los líderes. No. Es una necesidad de todos los creyentes. Mira lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas. Ajá. Seguí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Interesante. ¿Sigo? No, ahí estamos, ¿verdad? Ahí está. Mira, ¿qué es lo que queremos que ver acá? Primero, dice Job, Dios habla de muchas maneras. Dios habla, Dios habla. Hebreos, Dios habla. ¿Y sabes qué es lo más lindo, Pablo? Que Dios habla y anhela que yo lo oiga. Pero tampoco el Señor, lo vemos en la palabra, Ajá. va a estar como, vení, te voy a hacer oír, vení para Correcto, acá. correcto. Porque aquí hay una correcto. cosa bien interesante. La Tenés salvación toda la razón. es por gracia y no hay nada que podamos hacer. Ajá, pero en el día a día el creyente debe de hacerlo por amor. Correcto, ir haciendo un esfuerzo para buscarlo, para anhelarlo. Ahora, escuche esto pues, hermano. Pero ya en el versículo 2 de Hebreos, ¿qué leímos? En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál es entonces la palabra oficial, el vocero oficial de Dios? Cristo. ¿Por qué Jesús se llama el Verbo? Porque es el Dios revelado. Ahora, ¿dónde vamos a aprender de Cristo? ¿Dónde vamos a oír de Cristo? ¿Correcto? ¿En la palabra? En la palabra. Por eso, mi amado hermano, en un momento devocional, hermano, no es que estar arrodillado no quiera, es necesidad no tenga significado o beneficio. No, lo que pasa es que si yo estoy arrodillado y estoy esperando que Dios me hable, Él me va a hablar por la palabra. Es que no solamente nos debemos de arrodillar para pedir, Correcto, deberíamos de arrodillarnos para oírlo a Él. ¿Qué nos va a pedir Él a nosotros? Ajá. Y el asunto es que, ¿sabe cómo dijo el apóstol Pedro? Pero tenemos la palabra profética más segura. Oiga, más segura. Hermano, yo sé que hay diferentes formas en las que Dios me puede hablar. Pensemos en algunas, ¿verdad? Dios ¿Cuáles nos serían? puede hablar a través de sus maestros. Correcto. Dios también habla a través de impresiones espirituales. Oír una voz, oír su voz en un sueño, ¿por qué no? Correcto. Ahora, Dios nos puede hablar también por medio de las circunstancias. Claro que sí. Pero todo tiene que ser corroborado, pesado y juzgado a través de lo que es más seguro, la palabra. La palabra. Muy bien. Escuche esto. Dijiste primero que Maestros. hay maestros que Dios usa, maestros Claro. de la palabra. Óigame, hermano, no escuche a los maestros de la palabra con los ojos cerrados. Escúchelos con la Biblia abierta. Un maestro de teología decía, hay muchos pastores que creen más en su teólogo favorito que en la palabra del Señor. Correcto. Y eso no es así. Correcto. Ahora, impresión espiritual. Es que yo siento que Dios me está diciendo tal cosa. Es que yo siento, hermano, guiarnos por los sentimientos y por lo que pensamos que Dios nos está diciendo. Vayamos y corroboremos en la Biblia. Ahora, pensando en un ejemplo práctico de esto, yo sé que a vos te ha pasado, a mí me ha pasado. Uno va a salir a la calle, pedimos al Señor su protección y uno iba por un lugar y cuando uno siente, a lo mejor me voy por allá. Correcto. En contra a veces de la misma lógica. Dios puede hacer eso y lo va a seguir Correcto, haciendo. sí. El detalle está en que, hoy Dios me reveló que no tengo que ir al culto, que me voy a quedar aquí en mi casa porque aquí lo voy a buscar igual que allá. Que dice la Biblia, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, cualquier cosa, las circunstancias, impresiones espirituales o un canto, Dios puede usarlo. Tenemos que ir y corroborar. Sí, porque lamentablemente, digamos específicamente en los cantos, hay música que lo que menos expresa es una verdad bíblica, ¿verdad? Correcto. Entonces, mi amado hermano, no hay tiempo devocional sin lectura bíblica. Ahora, cuando hablamos de la lectura bíblica, es importante recordar que lo que buscamos es calidad y no cantidad. Muy bien. ¿Qué significa eso? No se trata de, hermano, en mi devocional leí 40 capítulos. Sí, porque
excepto que usted tenga la capacidad de leer los 40 y meter y profundizar, pero de lo contrario, digamos, yo no me creo ni cercano a leer 40 capítulos y después meditar en los 40, o sea, no. ¿Cómo? Mire, hermano, hay tantas responsabilidades que tenemos con la Biblia. Mire, con los dedos de la mano la podemos decir. Primero es leerla. Leerla. Por supuesto. Capítulo 1, El ejercicio capítulo 2, de leer, capítulo ¿verdad? 3. Estudiarla. Ahí ya no hay tanta velocidad, ya no hay tanto material que cubrir. Correcto. Ya hay un ejercicio de sentarse y dedicarle más tiempo. Pero también está el de meditarla. Y ahí entre menos se va a potenciar lo que estemos haciendo. Y entonces, como usted no está solo el devocional no es solo para leer. No, ni para estudiar. El solamente. devocional no es para estudiar, es para meditarla. ¿Qué me dice a mí? Digamos, por ejemplo, los pastores estudiamos la Biblia para compartirla con la iglesia. Pero si solo Pero lo eso haces, quiere decir mi devocional. No. Estaría equivocado. Ahora, fíjate que si hiciera eso. porque yo sé que hay líderes y pastores que nos miren. A mí me toca predicar. Yo debo de cumplir mi tiempo devocional. Debo de estudiar técnicamente el bosquejo. Pero yo creo que también es sano que el líder y el pastor se meta a leer eso. Señor, háblame a mí primero. Correcto. Porque hay mucha gente que solo llega a leer el bosquejo. Ya estuvo. No. Hay que meternos en que esa palabra nos hable a nosotros primero. Correcto. Entonces, un consejo. La Biblia es un libro que trata de Dios. ¿De qué? De Dios. ¿Cuál es el tema central? Dios. Muy bien. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra primer pregunta cuando abrimos la Biblia y vamos a leer un versículo o dos o una porción más grande? ¿Qué me dice este versículo, este pasaje acerca del Señor, acerca de Dios? ¿Qué me está diciendo acerca de Dios, del libro de Dios? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Y especialmente, ¿qué está diciendo Dios aquí para mi vida? Entonces, el tiempo devocional, el tiempo de búsqueda de Dios tiene que ver primariamente con la Biblia. Claro. Y es que, digamos, yo sé que el Señor puede usar, como decíamos, diferentes circunstancias. Correcto. El detalle es que en un tiempo de tanta falsedad, de tanta cosa que va en contra de la verdad absoluta de la palabra, si yo no conozco la palabra, escucho un canto y ¡ay, qué lindo el canto! Pero solo me movió mis emociones. No llega a nada. Pablo, te voy a poner una ilustración, un ejemplo. Fíjate, Pablo, que estaba viendo yo a un pastor que estaba ungiendo gente con harina. Como que los iba a hacer fritos. Los hincaba y les dejaba caer libras de harina. Digo yo, ¿cómo sintió ese pastor? ¿Cómo llegó a esa conclusión para ungir gente con harina? Sí, hermano, yo no conozco toda la Biblia, pero de lo que yo conozco no he encontrado nada que diga algo que se parezca a harina o que se parezca a maicena. No, papito. Sí, ahora, bien complicado. pero lo vemos, hermano. ¿Dónde dice que yo como pastor puedo pasar al frente y hacer como que le doy una patada a una persona y la persona a la que yo amagué en darle la patada da 3 vueltas en el aire y cae por allá? ¿Cómo llegaron a esa? Siervo, Dios me lo reveló a mí. Papito, pero toda revelación debe tener base en la palabra de Dios. ¿Y qué mejor momento para crecer en su palabra que en un momento de intimidad con el Señor? Correcto. Digamos, yo te conté que hicimos una actividad con los jóvenes en la última actividad que tuvimos, de un ejercicio de yo leía una parte de la Biblia y ellos tenían que decir qué estaba leyendo. Y los hombres le dieron a las mujeres una victoria fulminante de los hombres. Qué lindo que conozcan la palabra. Yo le decía a las mujeres que es la primera vez en la que yo estoy en un evento de estos que los hombres le ganan a las mujeres. Ahora, si yo solo sé
pero no medito en ella, me estoy perdiendo una vitamina también. Sí. Me estoy perdiendo de algo más. Entonces, ¿para qué leo? Para hacerme esta pregunta. ¿Qué Claro. me dice este Amén. pasaje acerca de Dios? Y como ya he estado orando, ¿verdad? El Salmo 119. Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. maravilla de tu ley. Eso es lo que dice, Así eso es. es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y ese es el reto, ¿verdad? Eso es lo que esperamos Amén, que amén. empiece a pasar con todos nosotros. Ahora, ¿cuál es el segundo componente básico de un tiempo devocional? Orar. En un devocional buscamos escuchar la palabra de Dios, pero también elevar nuestra voz hacia Él en clamor, en oración. Ajá. Cuando hablamos de la oración, la pregunta no debe ser, hermano, ¿y cómo oro? No, ¿sabe cuáles son, papito, las preguntas básicas entonces? En vez de decir, ¿cómo oro? ¿Qué sería? ¿Qué cosas voy a orar? Ajá. ¿Cómo puedo ser constante en esta práctica? ¿Por qué cosas tengo que orar? Por crecimiento del Señor en mi vida, por sabiduría en mi vida, por encontrar fuerza en Él. Es que debemos involucrar al Señor en todos los ámbitos de nuestra vida. Mire qué interesante, un ejercicio, hermana, haga una lista de cosas que a usted le gustaría contarle a Dios o pedirle a Dios acerca de eso. Y fíjate que en el ejercicio de orar por muchas cosas, uno también va evaluando qué realmente le ha entregado al Señor. Digamos, una persona que no tiene la disciplina de ofrendar y diezmar, rara vez se atreve a veces a orar por esa parte, porque sabe que no lo ha hecho. Y también, cómo ser constante. Mira, Lucas 18:1. Es que, mire qué interesante, hermano, porque eso es lo que dice la palabra. Es que eso es lo que está diciendo la palabra. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí están las dos cosas, mira. ¿Por qué orar? Y la constancia. No desmayar, no desmayar, no desmayar, Orar no desmayar. siempre, orar siempre, orar siempre. Entonces, ¿qué es tener un devocional? Es apartar un tiempo de Dios con la palabra y con la oración. Ahora, uno de los consejos más maravillosos que puede cambiar mi forma de orar, mi fuerza de orar, mi deleite de orar. ¿Cuál es, papito? Que yo voy a la palabra, leo el versículo y oro ese versículo al Señor. Aprendo a orar en base a la palabra. Digamos, cuando una persona dice yo no sé qué orar, es porque no tiene palabra en su corazón. Correcto. Es porque también nos han hecho entender como que la oración es una carta al viejo panzón que viene y aparece por estos días aquí en todos los centros comerciales. Y la oración no es eso. No, absolutamente. Y mira, amado hermano, en cualquier situación, Dios nos recuerda una palabra para orarla, porque qué mejor oración que orar la palabra del Señor. Correcto. Miremos un ejemplo. Proverbios. Vayamos a Proverbios. ¿Proverbios qué, Pablo? Proverbios 1. Vamos a leer Proverbios 1 y vamos a leer el versículo 20. Proverbios 1:20 al 25. Proverbios muy bien, muy bien. 1:20 al 25. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Muy bien. ¿Cómo orar esa palabra? Comencemos, leamos el verso 20 y el 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas,
clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Muy bien. ¿Dónde está la sabiduría gritando? ¿En las ¿Escondida? calles? No. ¿En una universidad que yo no puedo pagar? No. ¿En una iglesia donde no me dejan entrar? No. ¿Dónde está? Ahí está en la calle, el acceso. Primera cosa que yo puedo orar, Señor, gracias porque la sabiduría no está escondida. Sí. Gracias porque está disponible, no solo para unos cuantos, está ahí. Quiero escuchar la voz de la sabiduría, Señor. Quiero oír qué es lo que me vas a dar a mí para ser más sabio. Sí. Puedo acceder a ella, puedo ir donde ella está, puedo aprender. Ahora, aquí, cuando usted empiece a experimentar esto, usted se va a dar cuenta de lo importante y maravillosa que es la oración. Porque ya no es una oración dirigida por mis emociones, no, va a ser una oración dirigida por la palabra del Señor que penetra en mi vida, que penetra, que rompe, que rasga. Imagínese usted, hermano, orando nosotros después de leer esto. Señor, gracias porque la sabiduría no está escondida. Gracias, Padre, porque no es un producto que yo no pueda comprar o algo que está tan lejos de mí. Ahí está, Señor, tan cerquita. Amén. Si yo la quiero, me la vas a dar, papito. Eso es maravilloso. Correcto. Es maravilloso. Y mire, el 22 dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Yo le puedo decir: Señor, yo no quiero ser simple, yo no quiero amar la simpleza, yo no quiero disfrutar ser simple, yo no quiero aborrecer el conocimiento tuyo para mi vida. Y óigame, mi amado hermano, aquí la palabra simple es una forma suavecita de decir: no seas bruto, no seas tonto, Fatuo. no seas torpe. Hermano, decirle: Señor, perdóname, cuántas veces he actuado Amén. equivocadamente, he sido torpe. Vio cómo es poder orar la palabra. Y mire, mi amado hermano, dice el verso 23: volveos a mi reprensión. Dígale: Señor, repréndeme, repréndeme. Yo quiero oírte, papito, yo quiero aprender, Padre. Corrígeme. Quiero buscar. Y dame lo que dice ahí tu palabra. Vas a derramar tu espíritu. Amén. Vas a derramar tu espíritu sobre mí. Ay, yo voy a aprender de ti. ¿Vio cómo juntamos palabra y oración? Vio cómo la juntamos. Y hermano, eso lo puede usted hacer con cualquier versículo. Amén. Eso vamos a hacer el miércoles, a orar la palabra de Dios. Amén. Mañana estamos todos juntos orando la palabra de Dios. Así Amén. es. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.